que ha vinculado, que ha unido a toda la familia franciscana mundial durante este año 2023, y es la regla Bulada. Ustedes saben que desde el 2021 la familia franciscana internacional comenzó este camino de aniversarios. Son no sé cuántos, como 7 aniversarios que tenemos, de fechas importantísimas, todas directamente vinculadas con nuestro Padre San Francisco. Iniciábamos en el 2021 con la regla no ovulada, incluso por aquí tuvimos alguna charla, creo, de la regla no ovulada durante 3 días. El anterior año, 2022, tuvimos el aniversario, también 800 años de la Carta a un Ministro. Este año, 2023, tenemos 2 aniversarios, que es el de la regla bulada, el documento que vamos ahora sobre el que vamos a conversar, y también el acontecimiento de Grecho, el nacimiento, el pesebre de Grecho, que está también ocupa un lugar muy importante en la espiritualidad franciscana. El próximo año, 2024, tenemos nada más y nada menos que el Cántico de las Criaturas, esta bellísima obra poética, el primer poema italiano que existe, que es el Cántico de las Criaturas, de aniversarios en el 2028, con la canonización de Francisco de Asís. Y ahí ya se cierra todo, porque ya lo que venga después de ahí ya no tiene que ver directamente con Francisco, porque ya en el 2028 lo canonizamos, entonces ya ahí cerramos toda esta celebración grande en torno a nuestro seráfico Padre. Nos centramos entonces en la regla bulada, un documento importante. Bueno, antes de seguir hablando, entonces nos centramos en este, que es sin duda, pues, un documento medular. Yo no sé si es el más hermoso o no, pero sí es sin duda a nivel institucional, a nivel de fundamento canónico de nuestra familia franciscana, es sin duda el más importante, porque es el documento oficial que da razón de ser a la familia franciscana, desde Francisco de Asís hasta hoy, porque existe este documento que nosotros vamos ahora a ver y, digamos, entre comillas, a estudiar, porque apenas será una pincelada muy breve, porque existe este documento, existimos nosotros también como familia franciscana y estamos reunidos hoy aquí conversando. Si este documento no hubiese obtenido la bula papal, pues habría desaparecido seguramente la intuición de Francisco de Asís. Pero porque existe la regla bulada, existe también el carisma franciscano. Yo lo quise titular Nuestra regla y vida, porque es nuestra regla y vida, no solo de los frailes, no, este es un documento carismático común, es un documento carismático que acumula a toda la familia franciscana, a todos aquellos que se sienten vinculados con Francisco de Asís, porque, insisto, sin esta regla no existiría este movimiento al que nosotros pertenecemos. Entonces, en realidad, es una regla nuestra, de toda la familia, que es al mismo tiempo la fuente carismática de la que bebemos y debe ser también una fuente provocadora. Es decir, debe ser un documento que aún hoy, 8 siglos después, debería decirnos algo, debería tirarnos una luz sobre el camino, debería ayudarnos a marcarle un norte también a nuestra vida, porque de lo contrario no sirve de nada hacer solo arqueología textual. Es decir, estudiar documentos del pasado solo porque son del pasado, que es muy apasionante, a mí me gusta mucho, pero a nivel de espiritualidad, a nivel carismático, no sirve de nada. Estudiamos documentos del pasado para tratar de, entre comillas, hacer una relectura actual, sin caer en anacronismos, porque tenemos que tener en cuenta, y de eso ya vamos a comenzar a hablar, los contextos históricos en los que vive el autor, los contextos históricos en los que nace un escrito, etcétera, porque si no, pues se cometen fundamentalismos que son muy dañinos y peligrosos. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es que vamos a entrar en contacto con una persona que vivió hace 8 siglos, que vivió a finales del siglo XII y principios del siglo XIII, porque es la época histórica en la que se mueve Francisco de Asís, que nace en 1181, 1182, no se sabe con precisión, y muere en 1226. Es decir, vivió prácticamente
2 décadas de cada siglo, las últimas 2 décadas del siglo XII y las primeras 2 décadas del siglo XIII. Entonces, es un encuentro entre dos estructuras mentales diferentes, dos visiones del mundo completamente distintas, un encuentro entre dos contextos desiguales, porque nosotros, cristianos y cristianas del siglo XXI, del 2023, de la época del Facebook, Instagram y WhatsApp, queremos dialogar con Francisco, con un italiano del siglo XIII. Y eso no tenemos que darlo por descontado, porque siempre caemos en la trampa de leer con nuestras estructuras mentales occidentales contemporáneas todo lo que se nos pone delante. Pero lo que se nos pone delante no siempre está escrito con estas estructuras mentales occidentales contemporáneas. Entonces, hay como un desfase, ¿no? Y tenemos que tenerlo presente para hacer una lectura lo más objetiva posible que se pueda de cualquier documento antiguo, no solo de los de Francisco de Asís. Sin duda, nosotros tenemos una ventaja porque nuestra comprensión, nuestra precomprensión de la realidad es seguramente significativamente mayor hoy, o al menos mejor equipada que la que tuvieron Francisco y sus primeros hermanos, ¿no? Y por tanto, si nuestra comprensión de la realidad es mayor y más equipada, nuestra responsabilidad debe ser también mayor. Jesús ya lo dice en el Evangelio, a quien más se le da, más se le pide. Los cambios que estamos viviendo hoy, cambios económicos, geopolíticos, culturales, etcétera, todos estos cambios nos exigen estar abiertos a la realidad concreta en la que todos nos movemos, ¿no? Porque solo así, no solo estar abiertos, sino más bien saber leer con ojos críticos esta realidad que tenemos delante, porque solo así, si somos críticos delante de la realidad en la que nos insertamos, podremos saber si nosotros, franciscanos, como familia carismática que somos, estamos en grado de ofrecer gestos proféticos, gestos evangélicos y pascuales, conscientes de que nuestras opciones del presente, lo que nosotros hagamos hoy o lo que no hagamos hoy, sean decisiones u omisiones individuales o comunitarias, determinarán nuestra fisonomía futura, sea a nivel individual, que a nivel de iglesia, que a nivel de orden religiosa, que a nivel de congregaciones, porque creo que hay muchos hermanos frailes y también muchas hermanas religiosas y monjas. Nuestras decisiones presentes determinan y condicionan las fisonomías comunitarias e individuales del futuro. Eso es así siempre. La regla bulada de Francisco es un documento que ya en sí mismo a nivel literario es un documento importantísimo, por lo que ya les decía. Es el documento que da origen institucional o que, digamos, que sanciona la institucionalidad de la intuición de Francisco de Asís. Pero más allá de la cuestión literaria y de la cuestión también interna de la misma orden, que es un documento importante para la orden, la regla bulada es un documento que tiene también una importancia histórica muy significativa, porque de hecho es considerada una de las 4 grandes reglas de la vida religiosa de la Iglesia. De hecho, se me olvidó decir al inicio, muchas de las cosas que yo estoy diciendo acá, ya algunos de ustedes las han escuchado porque en las clases que estábamos haciendo los jueves en otro espacio distinto, he hablado de estas cosas. Entonces, tal vez para algunos en algunas cosas repetidas, pero el que ya escuchó, repite, y el que no, aprende, y yo también aprendo y repito al mismo tiempo. Entonces, nada más para advertir eso. Entonces, es considerada una de las 4 reglas de la vida religiosa de la Iglesia. ¿Cuáles son las otras 3? Tenemos la regla de San Basilio, que acumula todo lo que se llamaba la religio eremítica, es decir, la religión de las congregaciones. Religión, el término religión, para aclararlo, en el medioevo significaba no la religión como nosotros también la religión en el sentido que nosotros lo entendemos hoy como una fe que se profesa, pero también y sobre todo, religio eran las congregaciones y las órdenes religiosas. La religio de Francisco de Asís, la religio
de San Basilio, la religio de San Agustín, eran las congregaciones religiosas fundadas por estos hombres de Dios. Entonces, la regla de San Basilio, famosísima y que tuvo un gran impacto en el medioevo y todavía en el alto medioevo también, era el prototipo o fue la que acumuló a todos los eremitas. Los eremitas profesaban la regla de, voy a ver si consigo aquí, bueno, la regla de San Basilio. Tenemos también la de San Agustín, a la cual pertenecen todos los canónicos, la religión canonical, que se adhería siempre, se adheriva siempre a la regla escrita por San Agustín, y los monjes, la religión monástica, la religio monástica, que tiene por base jurídica el documento legislativo escrito por San Benito, que sin duda fue la regla por antonomasia de Occidente. La regla de la vida religiosa por siglos fue la de San Benito, porque fue la que se impuso al final de cuentas también porque tuvo el apoyo de los emperadores, etcétera. Entonces fue una regla que de hecho, digamos, toda Europa se configuró prácticamente, y no exagero, desde la regla de San Benito, porque los monjes enseñaban al pueblo no solo a rezar, los enseñaban también a sembrar y a leer, es decir, educaban, culturizaban el pueblo. Entonces todo Occidente se vio marcado por la regla de San Benito. Entonces, a la par de de estos tres ámbitos jurídicos, la religión eremítica, la religión canónica y la religión monástica, se agrega la regla de Francisco, que viene a representar a las instituciones de religión apostólica, es decir, aquellos que no eran ni eremitas, ni canónicos, ni monjes, y que en el medioevo se conocían solo estas tres formas de vida consagrada. Por eso lo de Francisco de Asís y lo de Domingo de Guzmán es un boom, diríamos hoy, que se viralizó, porque era un elemento completamente nuevo, disruptivo, en medio de una estructura que vivía de la tradición, porque el medioevo o sea, la configuración social y ni qué decir religiosa del medioevo se asentaba sobre las autoritas, decían ellos, del pasado. Es decir, no se podía cambiar nada porque ya todo estaba establecido y así tenía que seguir el orden de la historia como ya venía desde siglos atrás. Pues llega este hombrecito que ustedes ven acá y trae algo nuevo, que no es invento suyo, él lo dirá en el testamento. Esta es una revelación que el Altísimo me hizo. Y nadie me muestra qué es lo que tengo que hacer, sino el Señor mismo. Es una revelación desde lo alto y seguramente tenía razón porque era completamente nuevo el asunto y hecho raíces. A este nuevo movimiento de religión apostólica se adhiere, o más bien todos los movimientos de religión apostólica se adherirán o serán representados por la regla de Francisco, que ya de por sí fue un milagro también que se aprobara, porque no nos vamos a meter en eso porque es otro tema aparte, pero en el 1215 hubo un concilio de la iglesia aquí en Roma, en el Laterano, que se llama el Cuarto Concilio de Letrán. En el 1215, en la Constitución número 30, si no me equivoco, de ese concilio, se prohíbe terminantemente la aprobación de nuevas reglas, lo que significaba, en términos concretos, la aprobación de nuevas órdenes religiosas. No se podían crear nuevas órdenes, nuevas congregaciones religiosas. Cualquier grupo que empezara ahí con aleteos de que es que soy fundador, soy fundadora, ok, está bien, pero usted asuma una de las reglas que ya existen. De hecho, a los dominicos les cayó todo el peso de este canon, porque Domingo de Guzmán no pudo escribir una regla propia, porque ya estaba la decretal del cuarto concilio de Letrán, que se lo prohibía. San Francisco sí pudo, porque la regla de Francisco de Asís, el núcleo jurídico de la regla y el núcleo sobre todo evangélico del pensamiento jurídico de Francisco había sido ya aprobado antes del 1215. Y ustedes saben que la ley no es retroactiva. Entonces, las normas del Concilio de Letrán no podían aplicarse a Francisco porque había sido el Papa Inocencio III en 1209 que había aprobado la primera, diríamos nosotros hoy, el primer borrador
de la regla de Francisco de Asís, lo que se llama la proto-regla o el propositum vitae. Y gracias a esa aprobación, suponemos oral, porque no tenemos ningún documento donde esté la aprobación del Papa Inocencio III del 1209, pero gracias a esa aprobación, Francisco logró pasar la regla suya y el Papa Honorio se la aprobará. Y ya veremos que el Papa Honorio rescata eso. Estamos aprobando, estamos confirmando esta regla, no aprobándola, confirmándola porque ya había sido aprobada por nuestro predecesor, Inocencio III, que murió en el año 1216. Bueno, entonces, la regla de Francisco fue aprobada solemnemente por el Papa Honorio III, como les decía, con la bula Solet Annuere. Este nombre, Solet Annuere, significa, es una locución latina que en español sería como nosotros solemos conceder o nosotros solemos, sí, solemos conceder. Y es lo que sigue con la bula. Solemos conceder o solemos ser solícitos a las peticiones de nuestros hijos, etcétera, tratando de decir que, ok, lo que nos están pidiendo ustedes, hermanos menores, se los vamos a conceder, porque nosotros solemos conceder, Eso significa solet annuere. La bula solet annuere aparece al inicio de la regla. Si ustedes, en la versión que tengan, de seguro ahí va a aparecer, esta es la última edición crítica, pero aquí, como el original, aquí comienza el primer capítulo de la regla. Y lo que está aquí, el primer párrafo, es la bula solet annuere, y ya inmediatamente viene la regla de Francisco que inicia con el capítulo 1. Entonces la bula se contiene en la misma regla. Y la bula está firmada el 29 de noviembre de 1223. Es decir, este 29 de noviembre de este año en curso, la regla cumplirá nada más y nada menos que 800 años de historia. Y es el resultado de un largo camino, no solo legislativo, sino y sobre todo de un largo camino comunitario. Porque lo que está escrito ahí no son solo ideas de Francisco. Ahí está. Ahí hay mucho de discernimiento comunitario, ahí hay mucho consejo también canónico de la curia vaticana, etcétera. Es todo un documento que refleja un largo camino más o menos de 14 años. Porque si todo comenzó en el 1209 con el Propositum Vitae aprobado por Inocencio III, entonces de 1209 al 1223 van 14 años. Ese es más o menos el periodo en que se fue gestando este documento que nosotros hoy podemos apreciar en el original, ya lo vamos a ver más adelante, en el original que se conserva en Asís. Se trata entonces de un texto capital para nuestra historia carismática común, porque es un texto, como les decía, que es común para toda la familia franciscana. Toda la familia franciscana tiene que ver con la regla bulada de Francisco. Incluso si ustedes, hermanas, que son de la tercera rama, tienen sus propios estatutos, etcétera, sí, pero estos estatutos existen porque antes hay una base jurídica, que es la regla bulada de Francisco de Asís. Aunque ustedes tienen la propia regla, que es la regla del tercer orden, de la tercera orden, perdón, todo esto tiene que ver con la regla, con el pensamiento jurídico de Francisco, que está aquí sintetizado, porque la regla bulada es una síntesis muy sintética, valga la redundancia en este caso, del borrador anterior, que era la regla del 1221, la que nosotros hoy conocemos como regla no bulada. Aquí hay que aclarar algo, porque, bueno, les he hablado de la protorregla de 1209, de la regla no bulada del 1221, y ahora estamos hablando de la regla bulada de 1223. Podríamos pensar que son 3 reglas. No, la regla es solo una. Somos nosotros con nuestra, por eso les decía hace un rato, tener en cuenta lo de nuestra manera
contemporánea de entender la realidad y sobre todo nuestra manera contemporánea de estudiar textos. Nosotros y los estudiosos para hacer un estudio pues mucho más detallado y parcializado de la experiencia de Francisco, pues dividen este proceso en tres. Tenemos entonces el texto de 1209, el texto de 1221 y el texto de 1223, pero la regla de Francisco es solo una. Cuando Francisco habla de la regla, está hablando por igual de esta que aquella del 1209 aprobada por Inocencio III. Ellos no hacen diferencia entre una y otra. La regla es solo una, que ha sufrido cambios, sí, que ha tenido que adaptarse, que ha tenido que evolucionar, que una no fue aprobada porque había que, sí, pero es una regla sola, es un camino solo. Y de hecho se nota en el texto original de la regla, porque Honorio III aprueba la regla, él empieza diciendo acá en la bula Solet Annuere. La sede apostólica suele conceder a los piadosos, por lo tanto, amados hijos, en el Señor, aceptando vuestros piadosos ruegos, os confirmamos con autoridad apostólica la regla de vuestra orden, aprobada por el Papa Inocencio de feliz memoria. Es decir, el mismo Papa Honorio dice que esta regla, la bulada, es la misma que ya 14 años atrás el Papa Inocencio había aprobado. No son dos reglas distintas, sino Francisco no hubiese podido obtener la aprobación de la regla, porque ya estaba el concilio de Letrán que en 1215 había vetado cualquier posibilidad de reglas nuevas. Pero como es una sola regla, entonces eso salva la orden. Y eso tenemos que tenerlo claro también, porque cada rato se escucha que Francisco escribió tres reglas. No, Francisco para los frailes escribió una, que fue evolucionando, que fue adaptándose, que se le fueron agregando cosas, que se le fueron quitando otras, que se movían textos de un lado para otro, que se fusionaban otros, etcétera. Eso sí, como sucede con todo documento comunitario que se tiene que someter a discernimiento. Pero el espíritu de la regla es uno y tenemos que tenerlo en cuenta. Como tenemos que tener en cuenta que es un texto. No fue que Francisco se sentó en el escritorio y dijo, tráiganme una taza de té que voy a escribir la regla. No. Es un texto de Francisco, pero al mismo tiempo es un texto escrito con Francisco, es decir, los hermanos junto a Francisco. Es por lo mismo, es un texto con un autor y con varios coautores, o un texto que tiene a una fraternidad como autor. Es la fraternidad la que construye la regla. La fraternidad representada por Francisco de Asís, sí, él es el garante, él es la imagen corporativa, pero es un texto fraterno, un documento con rostro fraternal y al mismo tiempo eclesial. Y la primera nota aclaratoria que tenemos que hacer acá, una cuestión obvia, pero que la pasamos siempre por alto, es que no fue escrito para nosotros. Francisco no estaba pensando en ustedes ni estaba pensando en mí cuando escribió este texto. Y no estaba pensando en nuestros tiempos porque ni siquiera se los pudo imaginar cómo eran. Y entonces, y otra cosa importante, o sea, no solo no fue escrito para nosotros, sino que el texto que tenemos nosotros nos transmite solo fragmentos, nos transmite solo retazos de un pasado, de una realidad anterior que fue muchísimo más compleja, muchísimo más rica de lo que pudo ser transmitida por un escrito, porque un escrito no puede transmitir nunca una experiencia pasada en modo completo. Así como un escrito personal mío no puede transmitir toda mi experiencia humana, no puede transmitir de manera plena mi experiencia espiritual, aun y cuando sea un escrito de una profundidad única y excepcional, se queda siempre corto, transmite solo retazos. Bueno, pero como sea, nosotros queremos entrar en contacto con este documento, con Francisco. Sabemos que a pesar de la distancia cultural y a pesar de la distancia cronológica que separan ambos espacios, el nuestro con el de Francisco, este texto puede tocar nuestra situación existencial como lectores, como cristianos, como franciscanos.
ya que ahí se nos transmite la codificación de una experiencia espiritual y humana con la cual nos sentimos profundamente identificados, profundamente comprometidos. Y a nosotros, entonces, como lectores, esto sucede siempre con cualquier obra literaria, pero sobre todo cuando es una obra literaria de carácter espiritual y más aún cuando es una obra literaria de carácter espiritual con un sentido canónico vinculante. Es decir, profesamos esta regla, prometemos vivirla. No es lo mismo que yo agarre el Cántico de las Criaturas y lo lea, y que es muy lindo y me siento como tocado por dentro con ese cántico, a que yo tenga delante la regla que yo públicamente delante de la iglesia prometí observar. Entonces hay una razón de vínculo, o hay más bien un compromiso, una responsabilidad muchísimo más fuerte y que es incluso canónica. Podríamos decir, eclesialmente es legal, estamos obligados a observar lo que aquí se escribe. Entonces, delante de este texto nos toca a nosotros como lectores otorgar el sentido último al texto para desenmarañar más allá de la letra que lo conforma, el espíritu que lo configura. Eso es muy importante. Tenemos que ver cuál es el espíritu de la regla. Porque la letra de la regla es muchísimo más fácil porque la tenemos ahí escrita y es lo que nosotros podemos leer. Y que los frailes no monten en caballo. Sí, y eso que hoy ni siquiera caballos tenemos. Yo creo que es el único precepto que cumplimos a cabalidad. No montamos a caballo, pero porque usamos otros medios. Entonces, ¿cómo se compagina eso? Pues discerniendo entre letra y espíritu. Porque es el espíritu el que definitivamente puede arrojarnos luces, puede orientar nuestro caminar y nuestro quehacer cotidianos. Mientras la letra de la regla se nos antoja hoy desfasada y arcaica, porque es desfasada y arcaica, por ejemplo, lo que les acaba de poner como caso, el no cabalguen, cuando Francisco dice que los frailes no cabalguen, eso es completamente desfasado y arcaico, no tienen ninguna razón de ser hoy. Pero el espíritu de la regla, por lo contrario, se muestra inoxidable ante los factores cronológicos, geográficos y culturales. Sin embargo, no podremos acceder al espíritu de la regla si antes nosotros no hacemos un estudio, digamos, objetivo del dato histórico y literario. Es decir, tenemos que conocer la letra de la regla y conocerla bien para llegar al espíritu de la regla. Exactamente lo mismo que se tiene que hacer con los textos bíblicos. Por eso toda teología debe partir, se supone, primero de un análisis histórico-lingüístico del texto bíblico, que es una cuestión muy científica, muy técnica, muy fría, pero sin eso se corre el riesgo en italiano hay una expresión que dice de hacer aria frita, aire frito, es decir, una cuestión que no tiene razón de ser. Tenemos que partir siempre de la letra, del texto que tenemos delante, de una buena lectura del texto, y de ahí entonces tratar de desenmarañar cuál es el espíritu que sí podemos actualizarlo hoy, el espíritu que sí puede ser para nosotros vinculante en un modo incluso actual, porque la letra no, la letra ya arcaica y desfasada. Cada lectura de cualquier documento, cada lectura es siempre única. No existen dos lecturas iguales. Entonces, llegaremos al dinamismo espiritual de la regla solo después de decodificar, porque siempre que nosotros leemos un documento, lo que hacemos es decodificarlo. Un documento, un escrito es siempre como una clave que se nos da, ¿no? Y el lector tiene que decodificar eso y hacer su propia lectura y darle el sentido último al texto, porque nunca el lector va a leer el texto con la misma intención que lo escribió el autor. Eso es imposible porque son dos mentes distintas.
y como les decía al inicio, sobre todo en este caso, que son no solo dos mentes distintas, sino dos mentes separadas por un arco de tiempo demasiado grande. Entonces, llegaremos al dinamismo espiritual de la regla solo después de decodificar, interpretar y darle un sentido a su contenido. Y por eso se dice siempre que la regla bulada es siempre interpretada. Es decir, tenemos que interpretarla. De nada vale leerla solo por leerla, porque eso es arqueología textual, leer textos viejos que al final de cuentas son como curiosos para ver cómo pensaban ellos antes, pero que no tienen o que no dejan ningún factor, ningún elemento positivo para condicionar nuestra experiencia existencial actual. Y es solo aquí entonces que el texto se vuelve un intermediario elocuente entre el autor y el lector. Un puente que pone en contacto vital a uno con el otro. Y eso es lo que hace la regla hoy y cualquier otro texto de Francisco, pero de manera particular la regla, porque ya les decía, es el único de los documentos de Francisco, que son 31 si se acepta el último, es el único que nosotros prometemos vivir. Los otros documentos de Francisco serán muy lindos, pero no estamos obligados a vivirlo. En cambio, los frailes y todos ustedes que tienen carisma franciscano también en cierto modo están, o al menos con la responsabilidad moral de asumir este texto. Y el puente entre nosotros y el autor de este texto es entonces la regla bulada. No me paso aquí. Esto es un momento porque se me perdió aquí la... Ok, entonces, estamos ante un documento, voy a cortar un poquito de slides porque son muchas. Estamos ante un documento que condensa y oficializa el modo en que Francisco y su comunidad de hermanos, en un continuo reinventarse, dieron forma a su experiencia evangélica y la solidificaron, tratando en todo caso de mantener intacta y vigente la intuición original que les dio origen. Y por eso es que los frailes y Francisco sintieron todo este proceso de 14 años como una regla sola. Y nosotros tenemos que meternos eso en la mente. No hay tres para ellos. O sea, Francisco nunca habla de la regla de la regla sin bula y de la regla con bula y de la regla que me aprobó Inocencio, que es distinta a esta. No es una regla sola. Es una regla sola en todo este proceso. De lo que se trata o lo que ellos pretenden es esto: mantener intacto, mantener vigente este punto que marcó un antes y un después en la vida de Francisco y que terminó marcando un antes y un después en la vida también de todos los que vinieron después de Francisco. En esa intuición original que Francisco recibió como revelación. Es eso lo que pretende la regla. Es el objetivo primero y primordial de este texto. Hacer como de coraza, proteger esta intuición original para que no se deforme. Y Francisco dejará la carne, los huesos y el pellejo por defender esto. Que no le toquen, que no le desfiguren esa revelación, porque Francisco sentirá eso como una blasfemia, precisamente porque no es algo suyo, es algo que él recibió del Altísimo, lo dice él. Es esa intuición, es ese espíritu el que nosotros buscamos aprender con H intercalada, no solo aprender, sino a aprender, es decir, acoger, interiorizar, hacerlo nuestro. Y esto lo pretendemos hacer mediante el texto que codifica esa intuición, el texto que oficializa esa revelación de Francisco, es decir, la regla de 1223, que tenemos que decirlo también es el menos espontáneo, el menos ocasional, o para decirlo en modo positivo, el más pensado de todos los documentos de Francisco, porque Francisco no era un escritor, Francisco no era un profesional de la pluma, no. Francisco escribía ocasionalmente, porque algunos necesitaban una carta, porque alguien le pedía una carta, entonces Francisco escribía, o porque se sentía, perdón,
imbuido por el Espíritu, entonces escribía, y ahí tenemos las alabanzas al Dios Altísimo, por ejemplo. Pero de todos estos textos que son ocasionales, el menos ocasional es la regla bulada, porque es un texto muy pensado, de hecho un texto modificado también por parte de la iglesia que probablemente dio, probablemente no, con mucha certeza dio ciertas directrices, cierto marco dentro del cual tenía que meterse el texto, indicaciones que Francisco respetó a rajatabla. Entonces es el menos ocasional, el menos espontáneo de los textos de Francisco de Asís, pero no por eso menos importante. Y es sin duda podemos llamarlo el punto, sí, el punto central, el punto más importante de la codificación de la OFM, de la Orden de Frailes Menores, y del valor preceptivo de esta orden, del valor preceptivo del carisma de esta orden. Es imprescindible entonces recurrir a este documento para colegir cuáles son los puntos centrales de nuestro carisma, porque es aquí donde están concentrados. Es muchísimo más rica la regla nobulada, pero no es la oficial. Esta es la oficial, esta es la canónica, esta es la que nosotros profesamos. Entonces, lo normal o lo más saludable sería estudiar este texto, aprenderlo con H y completarlo después con lo que dice la regla nobulada. Porque de lo que era el borrador, digamos, de la regla nobulada, se quitaron muchas cosas. Se quitaron precisamente todas aquellas cosas que no entraban dentro del ámbito canónico, todas las largas secciones de hondo contenido espiritual que Francisco había insertado en la regla nobulada, por ejemplo, el capítulo 22 y el capítulo 23, esos prácticamente desaparecen, porque eran largas oraciones, largos prefacios casi, que Francisco metió ahí, preciosísimos, pero que a ojos de la curia pontificia, y tenían razón en eso, no entraban en un documento jurídico. Entonces, completar una con la otra nos da una visión integral de cuál era el pensamiento jurídico, por decirlo entre comillas, de Francisco de Asís. Es un texto pedagógico, pensado para la vida, pero que al mismo tiempo responde a un requerimiento jurídico. Es por lo mismo un hermoso modelo de cómo se conjuga en el cristianismo este binomio, letra y espíritu. De lo mismo que habla Pablo, de la letra y del espíritu que habla Pablo, pues aquí tenemos un hermoso ejemplo, nada más que en este caso letra en sentido positivo. Francisco también en la admonición 7, si no me equivoco, sí, en la admonición 7 habla de la letra y del espíritu, pero en ese caso de la letra en sentido negativo, como en el texto paulino, que la letra mata, que solo el espíritu da vida, etc. En este caso no, la letra de la regla no mata, pero es como una letra muerta si no tiene de espíritu. Y es lo que nosotros tenemos que rescatar siempre. ¿Cuál es el espíritu de la letra? Es decir, preguntarnos por qué Francisco escribió eso. Porque es ese por qué el que nos sirve a nosotros hoy. Ok, ¿por qué Francisco le prohibió a los frailes andar en caballo? Porque quería que los frailes no se pusieran al mismo nivel de los poderosos, porque los poderosos eran los que andaban en caballo, los reyes. Y eso sí tiene mucha actualidad hoy, que nosotros, que somos herederos del carisma franciscano, sintamos siempre incompatible con nuestra vida carismática el ponernos al nivel de los poderosos, el querer ser poderosos, el querer dominar. Entonces ya eso es un modo de buscarle el espíritu a esa prescripción de no cabalgar, que en sí misma es completamente anticuada hoy, pero que el espíritu sigue siendo actual y quizá mucho más actual de lo que lo era en el tiempo de Francisco. Para Francisco, lo primero que viene es la vida. El texto jurídico es solo una consecuencia secundaria de la aventura vivida. Francisco no pretende imponer la ley
o el documento jurídico a la vida, pretende imponer la vida al documento jurídico. O sea, la que lleva siempre la primacía es la vida, la que marca el tenor es la vida, no la norma. Y ojo, porque a veces en nuestros conventos, para los que somos religiosos, religiosas o hermanas de clausura, a veces en nuestro convento manda más la ley, manda más el horario de la fraternidad que la vida. Manda más el horario que la dignidad de una hermana o de un fraile. Y a veces la misma estructura fraterna se convierte en tirana, se convierte en tirana destructora de vocaciones, precisamente porque no tenemos, no, si no tenemos claro este principio franciscano, va primero la vida. Y si hay que respetar el horario, si hay que dejar de lado las constituciones o lo que sea, porque vale la pena por una vida, se hace. Y Francisco lo hizo muchísimas veces y lo hizo Jesús otras tantas. Porque el hombre no está hecho para el sábado está hecho para el hombre. Esta indicación es clave para entender el pensamiento jurídico de Francisco, el pensamiento jurídico del pobrecillo, que siempre estuvo inspirado y fundamentado en qué cosa, en el derecho canónico de aquel entonces. No, inspirado y fundamentado en la letra de Jesús, en el Evangelio. Y a este Evangelio tenían que dirigirse frecuentemente los frailes. Y desde ahí, desde el Evangelio, desde la letra sagrada, tenían que leer toda la historia personal y comunitaria. No existía otra ruta posible para ellos. La norma inviolable para el que pedía ser hermano menor era solo una: no tener otra norma, no tener otra ley, no tener otra regla que el Evangelio de Jesús. Y entonces los textos jurídicos de Francisco precisamente nos cercioran, nos certifican que para él las normas canónicas, la ley, las normas jurídicas, eran sobre todo un instrumento útil, sí, pero un instrumento. Eran un medio, no un fin. Un instrumento para lograr una efectiva relación existencial y una efectiva, sobre todo, relación teológica con el misterio de Dios. Y entonces en este marco es que la norma debe ordenarse al servicio del hombre. De lo contrario se desnaturaliza. Y Francisco en la regla novulada 9:16 dice una frase muy hermosa. Vamos a ver, la encuentro. Regla novulada 9:16, aquí está. 9:6, perdón. No es acá. Pero bueno, la frase es esta: necessitas non habet legem, es decir, la necesidad no tiene ley. Cuando hay necesidades apremiantes, ninguna norma, ninguna ley, ninguna regla se impone. Se asiste a la necesidad apremiante del hermano. Si un hermano está enfermo, pero es el momento de la oración, no, qué oración ni qué nada, atendemos al enfermo. Porque la necesidad no tiene ley. La necesidad no tiene horarios. Y entonces, atención, porque a veces eso nos cuesta mucho en nuestras vidas, sobre todo los que somos religiosos, nos cuesta mucho eso, porque nuestra vida religiosa está tan encuadrada en una norma jurídica, está tan determinada por un horario que nos da casi que pavor salir de ese horario, nos da fobia tener un tiempo libre que no esté regulado por un horario. La verdad los hará libres, dice Jesús. Entonces, ojo, que la norma no se nos convierta en una tirana dentro de la vida fraterna, porque eso de manera muy sutil sucede muy a menudo. Y yo lo veo también en nuestras fraternidades a veces, o yo mismo he caído en una trampa, yo mismo también he probablemente promovido este tipo de concepción de la ley que no tiene nada que ver con Francisco de Asís, porque la ley es el Evangelio, basta. Y todo lo demás tiene que estar en función del Evangelio. Dejar de amar a Dios por amar a Dios no es amarlo. Francisco enseñó a sus frailes que la regla era, ya ahorita tomamos la pausa, que la regla era el Evangelio. La regla era el Evangelio era la regla. No en un sentido de equiparación. No es que Francisco escribe una regla y la coloca al mismo nivel del Evangelio de Jesús. Absolutamente no. Pero cuando Francisco
dice que la regla es el evangelio, lo que quiere decir es que la regla contiene, contiene la particular forma en que el Señor le reveló a él cómo tenía que vivir, cómo tenía que encarnar el evangelio de Jesús. Y el único modo en que Francisco tiene que encarnar el evangelio de Jesús está contenido en la regla. Y por eso la regla es el evangelio, porque es el modo en que él hace vida el evangelio de Jesús. Entonces, a este respecto, la lectura de la regla de 1223 debe ser para nosotros un intento por hacer nuestra la forma en la que el evangelio inspiró la experiencia cristiana de Francisco. Él tuvo siempre bien clara la diferencia entre letra y espíritu en sus textos normativos. Y en el caso del largo camino evolutivo que sufrió la regla, él era consciente, Francisco fue siempre consciente, que la letra, y aquí es donde se ve la diferencia, por eso les decía, la regla es un bellísimo ejemplo de cómo se conjugan el cristianismo, letra y espíritu. Porque en estos 14 años de evolución del texto, Francisco tuvo bien presente, bien claro, que la letra, es decir, que el texto de la regla podía cambiar y debía cambiar, pero luchó para que el espíritu de la regla se mantuviera intacto. Es decir, para que la motivación profunda del texto fuera la misma que él recibió allá en los inicios de su conversión, cuando se fue a convivir con los leprosos, que la misma que él está escribiendo en el Testamento allá pocos días antes de morir. Esa motivación profunda y evangélica es la misma, que abre un proceso y lo cierra. Todo lo que pasa en medio a nivel escrito es letra y puede cambiar y debe cambiar, pero el espíritu debe ser siempre el mismo. Y eso Francisco lo tuvo sumamente claro en su mente y en su experiencia espiritual también. Pues también para nosotros hoy, más allá de la formalidad externa de nuestro texto normativo, formalidad que conserva en sí misma su importancia, porque la letra es importante para nosotros, lo central sigue siendo siempre el espíritu, es decir, la motivación y el sentido que guiaron a Francisco y a sus hermanos, y no solo, también que guiaron a Francisco, a sus hermanos y a las autoridades pontificias a sancionar como oficial el texto que nosotros hoy conocemos en el original latino, porque tenemos el original de la regla bulada, que lo conservan los conventuales en el Sacro Convento en Asís, y que es este que ustedes tienen acá. Este es el original. Hay dos originales. Está esta del Sacro Convento y la otra que se conserva en los archivos del Vaticano. Pero son los dos textos originales. Aparte de los autógrafos, este es el único texto de Francisco del que tenemos el original. Y es el texto oficial. Aquí empieza. Honorius Episcopus, son abreviaturas. Es el problema de los textos latinos antiguos, que como el pergamino era tan caro, entonces se usaban muchas abreviaturas para ahorrar espacio y para ahorrar tiempo también a los copistas. Entonces esta EPS es episcopo. Honorius Episcopus Servus Servorum Dei. Honorio, obispo, siervo de los siervos de Dios. Esta es una D. Dilectis Filiis Fratri Francisco et aliis fratribus de ordine fratrum minorum. A los amadísimos hermanos, al amadísimo hijo Francisco y a sus otros hermanos de la orden de frailes menores, etc. Ahí va el texto. Ahí comienza, y se contienen los 12 capítulos. Y al final, aquí no se ve, al final le cuelga el sellito, el sello pontificio, que es ese sello que se llama bula. Entonces, este documento con ese sellito ahí es el sello del Papa, en donde la iglesia está diciendo, ok, aquí sancionamos esto, lo canonizamos, cerramos este texto, porque hay
revelación divina. Aquí. Digo, cerramos este texto porque una vez que se le pone bula papal, una vez que se le cuelga el sellito de cera, ya no se le puede quitar y ya no se le puede agregar nada al texto. Ni el mismo Francisco. Y es más, aquí yo les busqué un texto, una frase nada más, para que vean que ni el mismo Francisco puede agregar nada al texto porque ya está sancionado por el Papa. Está tomado del memorial, del memorial de Tomás de Celano. Recuerden que ya no se dice segunda de Celano, sino memorial. 193. Solía decir Francisco, en Dios no hay acepción de personas, y el ministro general de la religión, que es el Espíritu Santo, se posa igual sobre el pobre y sobre el rico. Hasta quiso incluir estas palabras en la regla, pero no le fue posible por estar ya bulada. Entonces el mismo Francisco, digamos, se atiene a las consecuencias de un texto ya bulado. Ya bulado significa ya sancionado por la iglesia, ya la iglesia revisó palabra por palabra, artículo por artículo, adjetivo por adjetivo, sustantivo por sustantivo, dijo aquí esto se queda así, aquí hay revelación divina, lo cerramos, esto está, se cierra el canon, digamos, se cierra el canon jurídico de los hermanos menores. Pueden ustedes hacer glosas, hacer explicaciones, lo que quieran, pero el texto es este y lo fosilizamos. Y el mismo Francisco, pues, se atiene a las consecuencias también de esto. Antes de terminar esta primera parte, les voy a mostrar un videíto, porque este texto, la última versión de la regla bulada, fue compuesta, al menos por los datos que nos dan los geógrafos, lo sabemos, en un pueblito acá de Lazio, de Italia, que se llama Fonte Colombo. Fonte Colombo, que todavía está hoy, todavía está la cueva donde escribió Francisco con ayuda de Fray León y de Bonicio de Bolonia, que era canonista, la regla. Bueno, en realidad lo que hicieron fue como ya tenían seguramente todo el material también del texto de 1221 y también de todas las sugerencias que habían hecho los hermanos y de las otras cosas que había mandado a decir la curia, y pues lo terminan de componer en Fonte Colombo. Yo había hecho un videito para Facebook de 2 minutos, creo 3 minutos, entonces lo voy a poner acá para que los que no conocen Fonte Colombo, pues lo conozcan. Vamos a ver si funciona o no funciona esto. Paz y bien, buena gente. Me encuentro en Fonte Colombo, un lugar italiano que se encuentra en el Valle de Rieti. Este también es un rincón importantísimo para la historia de la orden franciscana, porque aquí, precisamente en Fonte Colombo, fue donde Francisco realizó la redacción final de la regla oficial nuestra, es decir, la redacción de la regla que luego fue aprobada por la Iglesia, concretamente por el Papa Honorio III, el 29 de noviembre de 1223. Es decir, este año cumplimos 8 siglos de la aprobación oficial de nuestra regla, que, como les digo, la última redacción fue efectuada aquí en Fonte Colombo. Precisamente me encuentro en la cueva en donde, según la tradición, Francisco redactó la regla. Bueno, en realidad lo que hizo el Papa fue confirmar la regla, porque ya la regla, el núcleo evangélico de la regla, había sido ya aprobado por el Papa Inocencio III en 1209. Y ya después, en 1223, la regla recibe la bula oficial, es decir, el sello pontificio, lo que a nivel canónico podríamos decir certifica ya o le da nacimiento oficial a la orden de los hermanos menores. Un acontecimiento importantísimo que, como les digo, este año celebra sus 8 centurias. En este lugar, San Francisco se retiró con 2 hermanos que lo acompañaron, el hermano León y Bonicio, el hermano Bonicio de Bolonia y Fray León, 2 hermanos muy cercanos a Francisco, con los cuales él se retira y empieza a redactar la regla, precisamente en este lugar en donde yo me encuentro, en esta cueva.
absolutamente no cómoda, pero muy significativa para la espiritualidad, para el espíritu más bien de pobreza y de minoridad que Francisco buscaba, y que es precisamente lo que él trata de imprimir en su regla y defender. Este espíritu, esta pobreza evangélica, este espíritu de ser peregrinos y forasteros en el mundo. Por eso Francisco era amante de estos lugares, de estos lugares rodeados de naturaleza virgen, donde el ruido que se escucha es el canto de los pájaros o el de algún riachuelo que pasa cerca. Yo no entiendo. Verdaderamente obliga a entrar en sí mismo e invita al silencio contemplativo, a la oración con Dios. Entonces, en este lugar, les repito, Francisco redacta la versión oficial, la versión final de la regla, que ya después se convirtió en una regla oficial porque fue aprobada por el Papa, confirmada por el Papa Honorio III el 29 de noviembre de 1223. Ok. Entonces, hermanos, debemos comprender si nuestra familia, como les decía hace un rato, franciscana, y si nosotros, como alma de este carisma, somos capaces de dar al mundo y a la iglesia gestos vivos de esperanza y de compromiso evangélico, de vida y de belleza. Hemos recibido en nuestras manos la difícil herencia del carisma de Francisco de Asís, pero nosotros no somos los dueños de este carisma. El carisma, en teoría, de él, pero ni siquiera él lo reivindica como suyo. Él dice: yo lo recibí, el Señor me dio, todo ha sido don, todo ha sido gracias recibida. Entonces nosotros no somos los dueños de este carisma, de modo que no podemos cambiarlo a voluntad, no podemos suavizarlo, no podemos amputarle sus componentes más problemáticos, como a veces hacemos. Este carisma confiado a Francisco y por cuya fidelidad luchó toda su bendita vida, y del que nosotros pretendemos meditar hoy solo la codificación normativa, conscientes de que la mejor reflexión sobre la regla es nuestra fidelidad, es decir, la responsabilidad con la que intentamos todavía hoy mantener vivo e incontaminado el sueño evangélico del hermano Francisco, que aún hoy tiene mucho para decirnos a nuestra experiencia religiosa, a nuestra experiencia cristiana contemporánea. Tomamos la pausa. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo hacen ahora, y tomamos una pequeña pausa y luego continuamos con la segunda parte.